Hablar de tendencias o hacer previsiones es siempre un desafío, pero en concreto en el mercado inmobiliario muchísimo más, porque al final este es un sector que genera muchísimo interés de la prensa, de analistas y sobre todo de la gente, de todos los compradores, de los particulares. Sin embargo, sí es cierto que este año estamos alcanzando un consenso de que estamos avanzando en una consolidación de la recuperación inmobiliaria. Y esta consolidación se da fundamentalmente por dos motivos. El primero, porque la inversión en este sector sigue muy fuerte, sobre todo precisamente por la situación en la que se encuentran otros activos de inversión. Y también porque la demanda minorista está mejorando, conforme va mejorando la economía, mejora el empleo y esto hace que haya más clientes particulares que estén teniendo confianza en tomar la decisión de comprar una vivienda. En Solvia tenemos el conocimiento del mercado nacional, vemos muchas transacciones en nuestro día a día en las grandes capitales, pero también en muchas poblaciones, en muchos sitios pequeños y al final esta información es la que intentamos aprovechar para asesorar a nuestros clientes y ayudar a que todas las personas puedan tomar la decisión más adecuada en cada momento. El profesor Ariño antes nos ha hablado de perspectivas macroeconómicas. No me voy a extender, pero sí que os voy a dar unas pequeñas pinceladas que considero importantes para enmarcar el tema que estamos tratando. La economía española, las previsiones que tenemos son buenas. Si bien es cierto que si no pasan cosas extraordinarias, como por ejemplo la que vivimos la semana pasada, en la que Gran Bretaña, después de 43 años en proceso de construcción europea, nos ha dicho bye-bye. Es decir, si no hay nada extraordinario, las previsiones que tenemos para 2016 son buenas. Y son buenas por dos motivos. Una, estamos creciendo al 2,7%, esa es la previsión de Funcas. Es un crecimiento muy alto, pero sobre todo es un punto porcentual más que lo que está creciendo el resto de países de la Unión Europea. Estamos en un contexto de bajos tipos de interés, estamos en un contexto de expansión monetaria y, sobre todo, también tenemos precios de petróleo baratos. Y los precios de petróleo baratos en España, que es un país dependiente de la importación del exterior, suponen que haya más renta disponible y más crecimiento. Entonces, todo esto, al final, se está trasladando al mercado laboral, se está trasladando al empleo y está haciendo que la gente confíe en comprar una vivienda y que el cliente particular esté tomando esa decisión de realizar esta inversión tan importante. ¿Cuáles son las perspectivas para 2016? Pues os voy a dar unos datos. Deciros que nuestras perspectivas son mejores que las que teníamos en 2015 y, en concreto, en el mercado residencial, en el mercado de la vivienda, las estamos revisando porque consideramos que todavía van a ser probablemente algo mejor de lo que teníamos previsto. Y os voy a decir por qué. La previsión de número de transacciones, como veis, aquí tenéis el gráfico, para 2016 es que cerraremos 450.000 ventas durante el ejercicio, que es un 10-12% más de lo que se vendió en 2015. Desde luego, no se asemeja para nada a lo que vimos en 2007, donde se vendieron 850.000 unidades, pero hemos seguido un camino descendente, hubo un punto de inflexión en 2013 y vamos creciendo. Y sobre todo un dato muy importante, y es que lo que estamos percibiendo es que los compradores son cada vez más personas entre 25 y 45 años y son personas que necesitan financiación, que es el mercado natural del sector inmobiliario. Es decir, hemos vivido mucho comprador que tenía el efectivo y que compraba la casa no para utilizarla, sino como inversión. Bueno, pues este perfil de comprador sigue existiendo, pero vemos que se va desplazando y que va tomando un peso muy relevante este comprador entre 25 y 45 años. Otro dato para intentar apuntalar el hecho de que creemos que va a ir mejor de lo previsto la evolución. Y son las transacciones, salió el dato creo el 9 de este mes, el dato del Ministerio de Fomento, de transacciones de primer trimestre. Hay 103.000 transacciones, que es un 22%, un 20% más de las que hubo en el año anterior. Es decir, vamos batiendo las marcas o las referencias que traemos del año previo. Pero es que además, desde 2011 no teníamos un primer trimestre tan bueno. Y además hay un tercer hecho, es que las transacciones que han habido son más o menos las mismas que se produjeron en el cuarto trimestre de 2015. Y generalmente el cuarto trimestre de cada año es el mejor. Es decir, todos los datos apuntan a que estas 450.000 unidades que aquí prevemos no solo son conseguibles, sino que probablemente tendremos que revisarlas un poco al alza.
Los precios. Uno de los puntos más interesantes por el que se preocupan compradores y vendedores es qué vale una casa. Bueno, aquí tenéis las diferentes fuentes entre las que se encuentra Fotocasa. Como veis, hay diferencias básicamente porque no se toman los datos del mismo origen, pero si hacemos una media vemos que la previsión es que los precios van a crecer aproximadamente un 3,3%. Sí que es importante comentar, en línea las exposiciones que hemos tenido antes, que hay mercados muy diferentes en inmobiliario. Es decir, podemos ver poblaciones como Madrid, Barcelona, Costa del Sol, donde hay repuntes de precio mucho más elevados, y vemos otras zonas en las que los precios están más contenidos o que incluso pueden seguir bajando. Como norma general, en las zonas en las que detectamos que hay un crecimiento del empleo, donde hay un nivel de renta alta, donde hay un nivel de stock bajo y, sobre todo, para el producto de calidad, los precios van sensiblemente más al alza que en el resto de poblaciones. Otra cosa que nos prueba este gráfico es, bueno, nos rompe un paradigma. Es decir, yo cuando empecé a trabajar en el sector inmobiliario me dijeron que los precios nunca bajaban, ¿no? Y partías de esa premisa. Bueno, este gráfico lo que muestra es que hubo un proceso de destrucción de valor de los inmuebles pues bastante fuerte y que duró desde 2007 hasta 2013-2014, dependiendo de dónde tomemos los datos. ¿Qué va a pasar con los visados? Pues aquí también estamos viendo una evolución tremendamente positiva. Tenéis, en primer lugar, en la línea en negro, son las certificaciones fin de obra, es decir, las casas que se van acabando. En azul tenéis, por otra parte, los visados de obra nueva, es decir, los promotores que piden construir una casa. Lo que está pasando es que está creciendo exponencialmente, es decir, tuvimos caídas hasta 2013, lo cual es normal. Es decir, entramos en una fase de crisis y nos dedicamos a acabar las casas que ya estaban en construcción. Entonces, conforme se han ido acabando todas estas viviendas, lo normal es que se pongan nuevas unidades, que nos pongamos a construir nuevas unidades. Esto nos va a llevar a construir unas 70.000 este año. En Solvia analizamos cuál debe ser el potencial máximo de construcción de obra nueva y pensamos que está alrededor de las 100.000 unidades. Es decir, estamos acercándonos y relativamente cerca de este potencial de construcción de obra nueva que tenemos en España. En cuanto a tendencias de inversión, os voy a dar unas pinceladas. 2013 fue el año donde empezó a cambiar las condiciones macro en España. 2014 fue un muy buen año, fue el año de la consolidación de la recuperación. Pero 2015 fue el año en el que batimos absolutamente todos los récords. Y ahora os voy a decir por qué. Es decir, pues básicamente por los yields que se están produciendo en el mercado inmobiliario. En 2013, cuando tú alquilabas una casa, tenías una rentabilidad que aproximadamente era del 4,3%. Pero en 2013 los precios todavía caían, es decir, bajaron un 7,8%. Si sumamos estos dos componentes, nos da una rentabilidad bruta negativa, del menos 3,5%. 2014 y 2015, ¿qué es lo que ha pasado? Pues básicamente las rentabilidades han ido subiendo ligeramente, 4,7, 4,6%, la rentabilidad de alquiler bruta, repito, pero lo que ha cambiado completamente es la evolución de los precios. Ahora, en vez de restar valor, suma valor. Esto nos lleva a que en 2014 la rentabilidad total fue superior al 6% y en 2015 superior al 9%. Y esta tendencia continúa. Y la pregunta es, ¿por qué es tan buena inversión el sector inmobiliario? Pues porque si lo comparamos con el resto de opciones que tenemos en el mercado, vemos que el panorama lo hace todavía muchísimo más atractivo. En primer lugar, veis los datos que os he comentado, la rentabilidad de la vivienda, al menos 3,5, 6,4, 9,1. En segunda posición vemos la rentabilidad del bono a 10 años. El bono de 10 años en 2013 rentaba aproximadamente un 4%, algo más, y hemos visto cómo la rentabilidad se ha reducido a menos de la mitad, muy alineada con lo que es la prima de riesgo de la economía española. Si lo comparamos por su parte con los depósitos bancarios en 2013 hacías una IPF en un banco y te daban alrededor de un 2%. Esta rentabilidad ha ido cayendo y hoy es muy cercana a un número que es muy poco interesante, que es el 0. Por otra parte, la renta variable es una montaña rusa. Es decir, 2013 subió un 20%, fue medianamente estable en 2014, en 2015 ha sido negativa. En concreto, la semana pasada creo que llevamos 12 meses acumulado una caída del 30% y un menos 18% interanual.
Al final, la conclusión es que en un entorno de mucha liquidez, tú tienes unos activos sin riesgo que no te rentan prácticamente nada, tienes la bolsa, que supone un nivel de riesgo muy elevado, y tienes el sector inmobiliario, que te está dando rentabilidades que, bueno, hablar de 8 o 9%, si le preguntamos a nuestros mayores, probablemente nos dirían, no es una gran rentabilidad. Alquilar para sacar un 4%, un 4,5%, más luego el valor. Pero a día de hoy, en el contexto actual, es decir, es una rentabilidad muy, muy atractiva. Todo esto, el que se vaya poniendo en construcción nuevas unidades, al final hace que los diferentes operadores en el mercado salgan a buscar la materia prima principal e imprescindible para construir una casa, que es el suelo. ¿Qué es lo que está pasando con el suelo? Aquí es muy interesante esta separación del gráfico que veis a partir de 2012, porque lo que hemos hecho es presentar los datos del INE, donde, como podéis ver, las transacciones de suelo urbano, pues desde el inicio de la serie en 2004, básicamente fueron cayendo y tocaron un mínimo en 2013, ¿no? A partir de ahí parece que sube suavemente. Uno podría decir, bueno, no hay una gran recuperación, ¿no? Porque como esto todavía no crece mucho, es que hay un crecimiento suave y parece que esto tiene que explotar, que todavía no ha explotado. Pues nada más lejos de la realidad, porque el problema que tiene el gráfico de barras es que agrega todas las transacciones, el dato que da el INE agrega las transacciones de las entidades financieras. Y básicamente las entidades financieras hasta 2013 han estado comprando muchísimo suelo. Y a partir de 2013 ha ido cayendo ese volumen de compras hasta prácticamente ser nulo. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros detraemos del gráfico las transacciones que están lideradas por los bancos, nos lleva a que el volumen de transacciones que realizan las corporaciones, que realizan los particulares en el mercado abierto, está creciendo y está creciendo de una forma muy fuerte, hasta el 37% en 2015. Y en 2016 la tendencia es exactamente la misma. El gráfico de abajo nos muestra los mismos datos, pero en precios. ¿Qué está pasando con los precios del suelo? Pues la tendencia era básicamente la misma. El precio por metro cuadrado de ese suelo que se compraba fue cayendo a lo largo de toda esta serie histórica y llega un momento en 2013 que empieza a crecer suavemente. Aquí hemos hecho exactamente el mismo ejercicio. Hemos tratado de detraer las operaciones que realizan los bancos para intentar aislar cuáles son los precios a que las corporaciones, las empresas, los promotores están comprando el suelo en el mercado abierto. Y esto nos da unas medias nacionales para 2015, en el que los precios han subido pues, más de un 60%, lo que es una subida tremenda. ¿Esto a qué obedece? Pues a que zonas como Madrid, Barcelona, Málaga, Islas Baleares, empezamos a ver también mucha actividad en Valencia, pues todas estas plazas donde había una demanda embalsada, pues los promotores han visto la oportunidad y están tomando posiciones adquiriendo los mejores suelos que estaban disponibles. Este es el mapa actual. A día de hoy hay unos operadores nuevos y básicamente este es el tablero de juego. Es decir, tenemos los promotores tradicionales, los promotores de toda la vida que han entrado en esta fase con capacidad financiera, con capital suficiente para continuar promoviendo y están comprando suelos, están concurriendo en todos estos procesos, compran hablo de medias nacionales, entre 700 y 1.000 euros metro de suelo. Por otra parte, las cooperativas en este ciclo también están muy activas. Las cooperativas, como sabéis, no tienen riesgo comercial porque los socios partícipes son los que van a adquirir la vivienda y están comprando en la franja alta de estos precios, entre 900 y 1.000 euros, básicamente porque al no tener margen promotor pueden pagar más cuando tienen que ofertar para entrar en una operación. Por otro lado, una de las novedades de este ciclo inmobiliario es la fuerza con la que han entrado los fondos de inversión. Los fondos tienen el capital, pero generalmente lo que no tienen es el skill, los conocimientos de cómo promover. Entonces, lo que estamos viendo en el mercado es cómo compran plataformas de promotores descapitalizados o como en muchos casos se asocian, se alían con ellos, les inyectan capital y empiezan a operar en el mercado. Y en último lugar tenemos también los servicers. Los servicers son todas las compañías nacidas alrededor de los bancos que al final lo que hacen es darle servicios tanto a la Sareb como a los promotores, tanto a la Sareb como a los bancos, pues para promover y poner estas viviendas en el mercado. En resumen, comentaros que nosotros lo que consideramos es que estamos ante un nuevo ciclo inmobiliario. Este nuevo ciclo inmobiliario empezó en 2014.
Estamos en una fase de consolidación de este ciclo y básicamente todo esto lo iremos viendo conforme, si se mantiene el crecimiento de la economía y todo esto se va trasladando sobre el empleo, veremos cómo vamos avanzando paulatinamente en este ciclo. Y al final, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que este sector es un sector estructuralmente bueno. Es decir, es un sector estructuralmente bueno porque está basado en los genes de las personas. Es decir, nosotros crecemos en nuestras familias, vivimos en las casas de nuestros padres y siempre llegará un momento en el que tú querrás emanciparte y tener una vivienda. Esa vivienda puede ser nueva, puede ser de segunda mano o puede ser en alquiler, como hemos comentado antes, que hay una tendencia importante a cada vez alquilar más. Pero como comentaba, esto yo creo que es una de las bases y al final el ciclo continuará avanzando y bueno, esto es todo. Muchas gracias.